Entonces, ayer una persona, es decir, tampoco se conforma la gente con esto que sale, se va caminando del país a riesgo de su vida. Una niña murió ahogada cruzando Río Grande. Ayer la noticia terrible, horrorosa, es una pareja de profesores universitarios, ambos con una larga trayectoria de la Universidad de los Andes, donde, bueno, los bomberos entraron en su casa, se consiguieron el cadáver de la señora, muerta por desnutrición, y el esposo todavía tenía signos vitales, pero ya se iba a morir también por desnutrición. Es decir, personas que tuvieron 40, 45 años o más dando clases, ambos con una excelente trayectoria como investigadores, aportando cosas al país, bueno, literalmente fueron, para mí, yo utilizo estos términos, fueron llevados a la muerte. Esto no es un accidente. Es decir, en promedio, la jubilación está en $7. Eso es lo que recibe un profesor universitario después de haber estudiado durante años, después de haber dado clases, después de haber hecho investigación. Bueno, recibe $7. El régimen lo sabe. Entonces, en Venezuela hay una política para que o la gente quiera diezmar a la población por enfermedad, por hambre, o llevarla, obligarla a irse del país. Eso es una política, no es algo aleatorio. Como dice por ahí el periodista Luis Carlos Díaz, es una crisis de diseño. ¿Ok? Entonces, yo no diría que la gente se conforma, sino que la gente, además nadie se conforma. Lo que está ocurriendo son unos mecanismos, digamos, muy retorcidos que deforman la vida de la sociedad. Millones de personas, ante la situación que se está viviendo, se anotan al carnet de la patria. ¿Por qué? Porque no les queda más remedio. Entonces se anotan al carnet de la patria y la gente, cada familia y en cada comunidad, se va construyendo un sistema, entre comillas, vamos a llamarlo así, un sistema no se puede llamar una economía, un sistema de supervivencia. ¿En qué consiste ese sistema de supervivencia? Bueno, yo anoto a los miembros de mi familia. Y bueno, por aquí me llegan unos kilos de arroz y unos kilos de harina y unas latas de atún y tal. Eso, digamos, es un acopio que yo hago ahí, un ingreso. Ahora, por otro lado, a no ser que sean personas muy mayores como este que estamos hablando, que ya no pueden trabajar ni pueden, el resto de la población está saliendo a la calle a inventarse, a eso que llamamos rebuscar, con empleos informales. Lo hace la población. Eso quedó, digamos, se hizo notorio, eso se hizo claro, como cuando comenzó la pandemia y el gobierno tomó medidas en aquel principio que eran muy estrictas para que la gente no saliera y la gente salía igualito. ¿Y por qué sale igualito? Porque la encuesta de condiciones de vida que elabora la UCAP demuestra que la mayor parte de la población vive de ingresos del día a día. Es decir, hoy me tengo que levantar, hoy tengo que ver cómo consigo algún tipo de ingreso para pasar hoy. Mañana no sé. Y así un día tras otro. Entonces yo diría que la gente no se conforma. Nadie se conforma con eso. Simplemente la gente se va adaptando y, como digo, busca estas combinaciones. ¿Cuántos estudiantes de la UCAP no tienen uno o dos trabajos? ¿Ok? ¿Qué son esos mecanismos de adaptación? Muchos de los estudiantes de la UCAP están aprovechando esta circunstancia tan particular que estamos viviendo de que no hay clases presenciales y entonces tomas un trabajo en horas de tus clases. ¿Por qué? Porque, bueno, en la noche veré la clase y ahí la gente va llevándola. Son mecanismos de adaptación. Yo les recuerdo a ustedes, los padres que son muy jóvenes, pero este país está en protesta desde el año cero del chavismo. Desde que el chavismo apareció, hay protestas masivas, manifestaciones extraordinarias.
Lo que pasa es que yo quiero recordarles que sobre todo desde el año 2014 hasta llegar al año 2018, pero sobre todo en el año 16 y en el año 17, la represión en Venezuela fue absolutamente brutal. O sea, esto de que el gobierno esté en un juicio en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad no es por casualidad. Entonces, eso se hizo con la intención, clara intención, de decirle a todo el país, miren, no tenemos ningún límite en aplicar violencia. Y eso, por supuesto, la gente lo piensa. A eso súmele que tienes una población que antes de ponerse a pensar en política, tiene que ver, como decía antes, qué consigo hoy para poder comer. ¿Okay? Y además tienes millones de familias completamente fracturadas, que están paralizadas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta es una situación extremadamente compleja. Entonces, yo dudo que la gente, bueno, por supuesto siempre hay alguien que de repente se puede, pero la mayoría de la población no se conforma con la tragedia que está pasando, porque nadie se puede conformar con una tragedia, pues. Nadie, absolutamente nadie. Ok, ¿qué más? Preguntas sobre el libro. El libro tiene montones de referencias históricas, sociológicas, políticas. Me imagino que eso debe implicar muchas dudas para ustedes. Entonces, bueno, estoy a la orden para responder en la medida de mis posibilidades. Ay, disculpe, profe, es que yo hablo más que un loro. Ajá, bueno, otra cosa que me llama mucho la atención de esto es que en lo del futuro, el futuro que van a tener los países latinoamericanos, destaca que falta mucha estabilidad en las formas de gobierno, excepto el caudillismo y la represión. Y esto es muy cierto, ¿por qué? Porque yo lo relaciono con la época por allá de del año 36, cuando estaba Eleazar López Contreras en el gobierno y luego fue electo Medina Angarita. El gobierno de Medina Angarita casi no duró nada y era un gobierno democrático, vino el voto secreto y universal. Entonces, su gobierno no duró casi nada, de hecho, lo sacaron del poder. Golpe militar lo sacó del poder. Entonces, es eso, o sea, aquí, no solamente en Venezuela, sino en los otros países, únicamente como que lo que más dura y lo que está súper bien formado es justamente las dictaduras. Venezuela, la mayoría de los gobiernos que ha tenido Venezuela en su historia han sido dictaduras, excepto el gobierno de Medina y en parte el de López Contreras, que después del gomecismo fue como que fue calmando las cosas. Pero tal cual concuerdo con eso que él señala ahí. Sí, bueno, el gobierno de Medina no es el único. eh, recuerda que realmente la democracia de pleno derecho, comenzó se retomó en el año 58. ¿Ok? En el año 58 es que se retoma la democracia plenamente en Venezuela con el gobierno de Betancourt. Y anteriormente, recuerda que hay un periodo importante que es del 45 al 48, conocido como el trienio ADECO, en el cual una persona de la talla moral e intelectual de Rómulo Gallegos fue elegido con una votación abrumadora y literalmente el voto universal y secreto, se inaugura con esa elección de Rómulo Gallego, que evidentemente después viene y es derrocado por otro golpe. Entonces, Venezuela tuvo una larga experiencia democrática y si uno revisa el libro de Rangel, también Rangel menciona otros casos de experiencias exitosísimas que después estas fuerzas telúricas, el caudillismo, los movimientos de izquierda permanentemente conspirando
promoviendo la desestabilización, sobre todo después de la llegada de Cuba, que se convierte en un factor de desestabilización de toda la región, que llevó a la muerte a miles de personas en toda América Latina con el tema de la guerrilla. Es decir, estamos hablando de un cuadro complejo y efectivamente el tema de la estabilidad de las instituciones es un tema fundamental, fundamental de nuestras debilidades. Por ahí alguien tenía una pregunta. A ver, Edimar, es bastante interesante. El libro me hizo pensar en lo que dice mucha gente. Si no hubiesen llegado los españoles, la victimización latinoamericana que menciona el autor de echar la culpa a otros países, pero Latinoamérica tiene un registro histórico que no solo se remonta a la culpa de la colonización, se nos olvida que Latinoamérica tiene un antecedente comunista bastante grande. Sí, sí, claro, por supuesto. Hay una parte en donde Rangel habla, por ejemplo, del caso argentino. Argentina, entre finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, se convirtió en una potencia, una potencia. Argentina es un país que tuvo una extraordinaria clase media, tuvo un gran enriquecimiento por vía de la emigración, sobre todo la emigración británica y la emigración italiana y por supuesto española. Logró un desarrollo increíble. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, el país que consideraban que le podía hacer contrapeso no era Canadá, era Argentina. E incluso Argentina estaba por encima de países como Francia o Inglaterra en ciertos aspectos. Entonces, pero otra vez, los militares, el caudillismo, las ideas de izquierda, etcétera, etcétera, abortaron ese proceso hasta el día de hoy, donde todavía siguen padeciendo el peronismo y como si fuera una maldición. Pero Argentina es un país que lo tuvo todo, que lo tuvo todo. Y después de la Segunda Guerra Mundial estaba en una situación económica absolutamente envidiable, se enriqueció también con la llegada masiva de más emigrantes que venían huyendo de lo que había quedado de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa el día de hoy. Pues. Hoy día Argentina gobernada por los peronistas, pero como digo, el tema de la victimización que preguntas ahí es un caso típico. Es decir, y hasta el día de hoy, o sea, Venezuela ha sido devastada completamente y entonces, que si las sanciones en su mayoría han sido contra personas privadas, ¿okay? Personas concretas que se han vinculado a negocios ilegales, al lavado de dinero, etcétera. O cuando a mí me hace gracia cuando decían, primero, porque le echaban la culpa a Trump, pero el tema de las sanciones comenzó con Obama. Primero Obama, después Trump, y aquí sigue Biden. Entonces, decían, no, es que las sanciones, pero bueno, ¿cuáles sanciones? En primer lugar, que el país ya estaba destruido antes de las sanciones, ya lo habían desbaratado. Ya Chávez lo había enrumbado por esa ruta que queda perfectamente descrita en el libro. Y por otro lado, las sanciones son a personas. Cuando dicen, no, pero es que Estados Unidos está contra, digo, conmigo no pueden estar en contra. Si mañana el señor Biden, estoy suponiendo, sale en televisión y dice, mira, Francisco Coelho, te voy a perseguir y te voy a quitar todo. Yo le diría, bueno, me alegra que mi nombre haya sido pronunciado por un presidente de Estados Unidos. Wow, eso es un honor. Y segunda cosa, bueno, proceda a quitarme lo que quiera, pero yo no tengo cuentas en Estados Unidos con cientos de millones de dólares robados. Así que no hay nada que el señor Biden, técnicamente, si el señor Biden mañana quisiera aplicarme sanciones, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay nada que sancionar. ¿Entiendes? O sea, no tengo una cuenta, no tengo un cochinito de barro con unos dólares adentro guardado en una caja en Miami. No tengo eso.
Así que las sanciones son a personas que efectivamente tienen grandes fortunas que no pueden explicar de dónde las sacaron. Básicamente eso. A ver, por aquí hay otra pregunta. Después de leer el libro me sorprendió la realidad sobre Estados Unidos. Ya va. Lo vemos como ese lugar utópico por donde poder desarrollar. Bueno, mucha gente utiliza el término el famoso término del sueño americano. Pero fíjense lo siguiente. Bien avanzados los años 70 y hasta 80 del siglo pasado, miles de extranjeros de diferentes países venían a Venezuela porque además del sueño americano había una cosa que se llama el sueño venezolano. Es decir, Venezuela era vista por mucha gente fuera del país como un lugar que permitía que la gente se desarrollara. Es decir, esta cantidad enorme que tenemos de italianos, de españoles, de portugueses, de sirios, de personas chinos, anteriores a estos chinos que están llegando ahora, sino de hace muchas décadas atrás, libaneses, por citar algunas de las colonias que tenemos en Venezuela, toda esa gente vino, ¿por qué? Porque venían sabiendo que Venezuela era un lugar donde podían prosperar, donde tanto ellos como sus hijos y sus nietos podrían desarrollar una vida plena. Y eso ocurrió. Aquí hay gente que mejoró sustancialmente su calidad de vida. Ahorita nos suena asombroso, pero igual que hay muchos venezolanos fuera del país que mandan remesas para ayudar a su familia, bueno, así ocurría aquí en Venezuela, pero lo hacían los italianos, lo hacían los portugueses, lo hacían los españoles. Me consta, yo soy hijo de españoles. Entonces, españoles aquí, cada cierto tiempo, enviaban remesas de dinero porque España estaba muy mal después de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mandaban de aquí para allá. ¿Ok? Eso pasó. Entonces, en el caso, y es llamativo en el libro, como Rangel, compara que hubo ciudades hispanoamericanas que se crearon mucho antes que ciudades norteamericanas. Él pone el caso, creo, si no recuerdo mal, de Boston comparado con Lima. Entonces, cuando Boston todavía era una película así como esa del oeste, con 4 calles embarradas y unas mulas y unos vaqueros, Lima era una gran ciudad donde el arte barroco, aunque a ustedes les parezca increíble, pero gran parte del arte barroco español más sofisticado no se hizo en la península española, se hizo en Perú, con artesanos de origen indígena. En Perú se compuso gran parte de la música barroca española. Lima tenía teatros, tenía grandes bibliotecas, mientras Boston era un pueblo de esos, así como uno ha visto en las películas. Entonces, ese tema de que los Estados Unidos nos fregó, ¿cómo nos iba a fregar si nosotros empezamos antes? O sea, Ciudad de México, Buenos Aires, eran grandes ciudades cuando todavía Estados Unidos no tenía esas grandes ciudades. Entonces el problema no fue que ellos nos sacaron una ventaja, todo lo contrario, nosotros arrancamos con ventaja. Y después Estados Unidos, bueno, aplicó el modelo que ya todos sabemos. Ya va, Mariela pregunta, ¿puede hablarnos un poco sobre el caso chileno que menciona Rangel, sobre el gobierno de Allende? Me quedaron ciertas dudas, pero me llamó mucho la atención. Ajá. Bueno, sería buenísimo que me dijeras cuáles eran las dudas, pero de manera general, Allende era un militante del Partido Socialista chileno. Llegó al gobierno en una alianza con otros partidos de izquierda, incluyendo el Partido Comunista de Chile, en donde ahí había una mezcla de socialistas, digamos socialdemócratas, pero mucha gente de ultraizquierda. Pero bueno, vinieron y llegaron al poder
yo quiero recordar que hasta el momento en que Allende llega al poder, Chile era el país con la democracia más larga, más longeva y con mayor institucionalidad de América Latina. Y no olvidemos que en gran medida eso tenía que ver con que la primera constitución de Chile fue elaborada con el apoyo de nuestro gran don Andrés Bello. Es decir, un venezolano tuvo que ver mucho con el desarrollo de la academia, la universidad y la institucionalidad chilena. Entonces, cuando él llega, bueno, impone el modelo que ustedes ya conocen. A ver si les suena conocido. Expropiaciones, ataque a la propiedad privada, controles de precios. Entonces la economía empieza a hacer agua, se desata la hiperinflación, el cobre, que es el equivalente al petróleo venezolano, empieza a hacer agua en mano del régimen. Y para rematar, Allende recibe una visita de ese ser infame, tóxico, terrible, que fue Fidel Castro. Y no solamente es que va de visita, sino que, oigan bien, Fidel Castro se quedó más de un mes en Chile. Y entonces el hombre iba por todo Chile tratando de alebrestar a la gente para que la gente tomara las fábricas, invadiera las propiedades. Es decir, Fidel Castro se fue en persona. Aquí no lo tuvo que hacer porque tenía sus aliados ya haciéndolo, pero en esa época pasó eso. Y bueno, todo se fue yendo a la deriva, comenzaron situaciones de violencia en las calles, la reacción, etcétera, hasta que aparece el propio golpe de Estado de Pinochet. Yo pude conocer de cerca, por supuesto ahora son personas muy mayores, pero gente de izquierda venezolana que estuvo allá porque vieron a Chile como la nueva meca a donde ir a practicar sus revoluciones. Y esas personas, algunas miembros del Partido Comunista, miembros del Partido Comunista, ¿cómo se llama? Venezolano, reconocieron en su momento que efectivamente al final la situación era de tal desastre que, bueno, la gente pedía a gritos que hubiera orden a cualquier costo. Pero no sé si tienes alguna otra pregunta específica sobre el caso chileno. Mariela, ¿no? Bueno, vamos entonces. Nazaret dice, el país estaba en el deshuesadero y las sanciones eran para los personajes del régimen, no para los ciudadanos. Ajá. Daniel, profesor, ¿y esta creencia de Venezuela como el país ideal no tiene que ver con el mito anglosajón y europeo de la América rica y próspera? ¿O son dos creencias completamente diversas? Profesor, queda menos de 9 minutos. Gracias. Ya voy a tomar agua, Nazaret. Voy a tomar un café mejor. Ok, no se preocupen. Laia pregunta que no hay tiempo. No se preocupen, volvemos a conectarnos y seguimos. Si les parece, entonces cortamos. Retomo la pregunta de Daniel sobre el tema de la riqueza. Laia, que tiene varias preguntas. Y Mariela. ¿Ok? Entonces vamos a cortar aquí y nos vemos en unos 5 minutos. Chao. Vale, profe.